Día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando acerca del tema reconocer. El versículo clave que vamos a estar utilizando es Salmos capítulo 100, versículo 3. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La palabra de Dios dice en el versículo 3: reconoced que Jehová es Dios. No sé si alguna vez ustedes han pasado por una situación como la mía, pero yo en algunas ocasiones lo he pasado, lo digo para mi vergüenza. Pero en ocasiones he estado en lugares donde viene gente que me conoce y por alguna razón se me olvida quiénes son. En una ocasión recuerdo, porque ese sí me dio bastante pena. Llegó una amiga, creo que está en la universidad, si no mal recuerdo. Llegó una muchacha que me conocía de la escuela. Y llegó conmigo, me dijo: Sagún, pues mi apellido, ¿no? Sagún, ¿cómo estás? Y volteé, porque me habló para atrás, y volteé y me le quedé viendo como diciendo: ¿quién eres? Y ella notó mi expresión, notó mi cara, y se me quedó viendo y me dijo: ¿no te acuerdas de mí? Y le dije: no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Me dijo: ¿no te acuerdas? En cierta ocasión cuando estábamos en la escuela, ¿no te acuerdas? Y me empezó a pronunciar, a decir nombres de personas que yo sí conozco y con personas que sí me llevaban. Me dijo: en cierta ocasión fuimos a tal lugar y ahí estabas tú, no te acuerdas, me presentaron a tal persona, ahí estaban. Total que ella hizo un cuadro de varios lugares y varios escenarios que sí pasaron en mi vida, pero la verdad es que no la reconocí. Ella estaba hablándome y diciéndome: pues mira, yo conozco esto de ti, conozco esto de ti, conozco de ti. Y como que en mi mente había un cuadro de su cara y un cuadro, me explico, donde: Edgar, tienes que acordarte, porque todo lo que estoy diciendo es verdad y esa cara te parece conocida, pero no le hilaba con nada. O sea, sinceramente no le hilaba con nada. Y cuando no le hilaba con nada, empecé a desesperarme. Dije: la verdad, discúlpame, no me acuerdo. Me dijo: ¿cómo no te vas a acordar? Le dije: no me acuerdo, no me acuerdo. Ódiame si quieres, pero la verdad no me acuerdo. En ese tiempo pues pues no pasó nada. Ella como que se dio la vuelta indignada y se fue. Y pues yo estaba con otras personas, no me acuerdo si estaba no me acuerdo con quién estaba, pero me acuerdo que nomás me dio la espalda y se fue, pues enojada, porque sinceramente no la conocía. En otra ocasión me pasó algo similar pero él era familiar de Caro. Y la verdad que no recordaba. Y simplemente no recordaba. Ahora, es triste porque conocía las expresiones, conocía las caras, pero simplemente no podía hilar ningún acontecimiento en mi vida con esa persona. No podía hilar nada en sí, ninguna experiencia, ninguna situación. No podía leer nada, nomás sabía que estaba su cara y sabía: Edgar, sí conoces, pero no lo podía hilar. En general, aunque podía decir que las conocía, porque sí podía decir: esa persona la he visto antes, pero no la reconocía porque no lo podía hilar con nada. Es triste porque de seguro pues mi reputación y obviamente lo que pensaron de mí a lo mejor fueron pestes en su momento. Pero la verdad es que muchas veces me pongo a pensar de cuántas gentes y cuántas personas aún conocen de Dios, pero no le reconocen a Dios. La palabra reconocer, lo busqué por definición, dice: examinar con cuidado y atención una cosa o una persona para conocer mejor su estado y formarse un juicio acerca de ella. Una vez más, examinar con cuidado y atención una cosa o una persona para conocer mejor su estado y formarse un juicio acerca de ella. Ahora, no sé ustedes, hermanos, pero mi pregunta hacia ustedes es: ¿usted reconoce a Dios? No estoy hablando que si sabe quién es Dios, estoy preguntándole que si usted lo reconoce. Hay un versículo en la Biblia, en Juan capítulo 10, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco.
Está hablando de algo tan específico como que conoce a cada una de sus ovejas. Dios reconoce cada una de sus ovejas. Me pregunta si usted es al contrario, si usted reconoce a Dios. Reconoce cuando Dios habla, reconoce cuando Dios se mueve, reconoce cuando Dios obra, reconoce cuando Dios está haciendo algo en su vida, o no lo reconoce. La palabra reconocer implica cierto conocimiento hacia una persona o hacia una cosa. Implica cierto conocimiento adquirido, pero este conocimiento no se queda en el aire. Este conocimiento se aterriza a la realidad. Cuando yo vi a estas personas, había cierto conocimiento en mi cabeza, pero nunca lo pude aterrizar, nunca las pude reconocer. Estaban en mi cabeza estas ideas diciendo, hey, es que sí, acuérdate del evento, pero en los eventos estaba una sombra de lo que se supone que ellos estaban diciendo que yo hice. ¿Cuántas veces, hermanos, veo a un hermanos en Cristo que no reconocen a Dios? Es triste que no sepan y que tengan una idea, me explico, pero no vean la mano de Dios obrar, ni le vean la mano de Dios moverse. Ahora, una vez más, reconocer implica cierto conocimiento aterrizado a la realidad, y no solo el conocimiento aterrizado a la realidad, sino un corazón alineado a este conocimiento. Hablando en cuanto a reconocer a Dios. Ahora, la Biblia dice, reconoced que Jehová es Dios. Y el día de hoy, hermanos, nomás mi intención es tratar de animarlo en medio de la situación donde estamos pasando ahorita, que, hermanos, Él sigue siendo Dios. Punto número 1, ahí en sus notas, dice, punto número 1, reconociendo a Dios. Y alguien que reconoce a Dios, hermanos, estará también de acuerdo conmigo en que una persona que reconoce a Dios no puede ser igual que cuando no la conoce. Una persona que reconoce a Dios llega, encuentra un aspecto de Dios que antes no conocía, lo trae a su vida y tiene que haber un cambio. Cuando se acuerdan de Naamán en 2 de Reyes capítulo 5 versículos 15. Naamán, el capitán de la guardia, se me fue el nombre. Capitán de la guardia siria, llegó con el problema de la lepra. Y cuando llegó con la lepra, él simplemente después de haber ido a bastantes lugares y pidiéndole a lo mejor a distintos dioses, incluso a lo mejor los dioses de su nación, que no pudieron hacer nada, él fue y le dijeron, ¿sabes qué? Hay un Dios en Israel, hay un profeta, un hombre de Dios en Israel que él te va a poder ayudar. Cuando fue todo, me explico, preparado para poder incluso honrar al profeta, y el profeta lo único que hizo es guiarlo hacia Dios. Es más, el profeta ni salió de su casa, le dijo, ¿sabes qué? Dios me ha dicho lo siguiente, ve, métete al río 7 veces y cuando salgas vas a estar sano. El hombre incrédulo no quería hacerlo. No quería reconocer, tenía cierto conocimiento de este Dios que había hecho grandes cosas en Israel, pero no lo quería reconocer en su vida. Cuando él fue y le dijeron, ¿sabes qué? Pues hazlo, no pierdes nada con hacerlo, pues hazlo, lánzate, son 7 veces nomás. Si es lo único que tienes que hacer para que Dios te sane, pues hazlo. No la juegues. Y fue y se metió al río, y cuando salió la vez número 7, dice la Biblia que su piel había sido sanada. Su enfermedad había sido quitada. Y entonces dice y explica lo que dice el versículo 15. Y volvió, dice, al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Él había reconocido que de todos los dioses que pronuncian o que proclaman ser verdaderos en distintos pueblos, dice, no hay ningún Dios solo en Israel. Y Él tiene el poder para hacer las cosas. Me sanó. Hermanos, Naamán reconoció que Jehová es Dios. Y sabes, fue un hombre distinto antes de llegar con Eliseo y después de irse con Eliseo. Él reconoció, y es más, él reconoció tanto que Jehová era Dios, que fue y le dijo, ¿sabes qué? No hay otro Dios, no voy a alabar, lo único que te voy a pedir, le dice, es que cuando mi rey me pida hacer algo, voy a tener que ir al templo. Pero
no voy a ir porque quiero, no voy a ir, me explico, porque crea que ese Dios, porque nomás hay un Dios verdadero y es Jehová, el Dios de Israel. Era un hombre distinto. Era un hombre, hermanos, que ya no tenía no tenía que ir a otros dioses buscando alternativas, ni tenía que ir a otros dioses buscando que le resolvieran sus problemas. Él sabía que nomás había un Dios, el Dios de Israel. Ahora, punto número A, reconociendo a Dios. Punto número 1, punto número A, Jehová es Dios. Y es algo tan sencillo, hermano. Salmos 47, del 7 al 8 dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Y saben, hermanos, aún en medio de toda la situación que está pasando, aún en medio del coronavirus, Dios sigue en su trono. Él sigue estando en control de todas las cosas. Él es Dios. No porque entramos en una situación complicada, Él perdió poder, Él perdió control. Él sigue siendo Dios. ¿Está de acuerdo, hermano, conmigo? ¿Reconoce que Él sigue siendo Dios en medio de todo esto o se le ha olvidado? Reconoce que Dios sigue estando en control de todas las cosas y pudiéramos ahorita hablar de conspiraciones del gobierno, hablar de conspiraciones en cuanto al virus, hermanos, pero Él sigue estando en el trono. Si está pasando lo que está pasando en el mundo, hermanos, no se ha ido de las manos de Dios. Sí, ha habido gente muerta, sí ha habido otras personas, otros declives aún económicos, pero sabe, Él sigue siendo Dios. Él sigue estando en el trono. ¿Usted reconoce esto? ¿O usted nomás conoce a Dios como un pensamiento abstracto, no aterrizado, ni caracterizado en su vida? Con una idea, hermanos, pero no alineada a su corazón. ¿Sabes? La Biblia dice que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. No se trata solo de creer, hermanos, va un poco más allá y le animo a, como dice el versículo, reconoced que Jehová es Dios. Jehová es Dios. Colosenses 1, 16 al 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las cosas visibles y los virus, invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas, dice, en Él subsisten. Hermanos, Dios sigue estando en control de la creación. Es Dios. ¿Sabe? Si usted está pasando por una situación complicada, nomás recuerde y reconozca a Dios. Si usted, hermano, está pasando por una situación desconcertante, a lo mejor desanimada por trabajo, otras cosas, hermano, reconozca. Primero, Él sigue estando en su trono. Él sigue estando ahí en control de todas las cosas. Punto A, Jehová es Dios. Punto B, no solo Él es Dios, somos de Él. El versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, pueblo suyo somos. Qué interesante es reconocer que Dios está en control de todas las cosas y que, hermanos, Dios, esta es su creación y hace con Él y hace con ella lo que Él quiere. Pero no solo eso, hermanos, reconocer en medio de todo eso, reconocemos que nosotros somos de Él. La Biblia dice, hermanos, en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Hemos sido, hermanos, comprados por precio. Dice, y como fuisteis comprados por precio, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué? Son de Dios. ¿Sabes? La Biblia dice que somos de Él. En medio de la situación, hermano, seguimos siendo de Dios. Seguimos siendo pueblo de Dios. Y en medio de todo eso, hermano, usted tiene como obligación y responsabilidad reconocerlo a Él. Y todavía, hermano, no solo reconocerlo, dice, glorificad pues a Dios. Mi pregunta para ustedes, en medio de esta cuarentena, hermano, ¿cuánto tiempo usted ha dedicado para glorificar a Dios? No estoy hablando solo de leer la Biblia, no estoy hablando solo de orar, estoy hablando de cuánto tiempo, hermano, usted ha dado para glorificar a Dios, para ser usado por Él, para hacer de edificación a alguien más. Porque la Biblia dice que no solo Él está en control de todas las cosas, dice que nosotros somos de Él. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
Y luego dice algo más abajo, dice, por el cual clamamos Abba, Padre. La palabra Abba, Padre, da una connotación de cariño. Y sabes, en medio de todo esto, Dios estando en su trono y teniendo control de todas las cosas, también reconocemos que somos de Él, y como somos de Él, podemos clamarle a Él, Abba, Padre. Podemos acudir a Él, hermanos, para buscar de su ayuda, para buscar de su protección. ¿Sí sabe la gran oportunidad y hermanos, este privilegio tan grande de nomás ir a nuestro Dios cuando estamos en desánimo? De nomás ir a nuestro Dios, hermanos, cuando estamos en carencias. De nomás ir a nuestro Dios cuando no sabemos qué hacer y Él nos va a dar sabiduría. Es lo que dice la Biblia. ¿Sí sabe? ¿Sí reconoce que es un privilegio? ¿Sí reconoce que Dios está en control y somos de Él? Y hermanos, ¿y podemos acudir a Él? La Biblia dice en Salmos que Él es la piedra más grande que yo. En Él me puedo refugiar. Es increíble nomás pensar en esta posibilidad, y le animo que en medio de todo esto, de todo este revuelo que no sabemos qué va a pasar las próximas semanas, los próximos 15 días, ni el próximo mes, pero le invito a que reconozca que Jehová es Dios. A que Él está en control de todas las cosas y que usted, hermano, es de Él si es salvo. Y si usted es de Él, puede entonces refugiarse en Él. Por el cual clamamos, dice la Biblia, Abba, Padre. Con cariño podemos acudir a este Dios que está en control de todas las cosas. Punto A, Jehová es Dios. Punto B, somos de Él. Punto C, no solo somos de Él, también dependemos de Él. Dependemos de Él. Hace varios días estuve mandando un mensaje ahí a los jóvenes tratando de animarlos, porque si hay algo que me preocupa, es que a lo mejor hay tanta preocupación en todas las cosas, pero al mismo tiempo estamos aislados y estamos distraídos grandemente con muchas cosas. Estamos distraídos con mucho tiempo en el Facebook, mucho tiempo en la televisión, mucho tiempo desperdiciado. Incluso hay quien está distraído con tantas cosas que tiene que hacer en su casa, pero distraídos en cuanto a buscar a Dios. Mi intención cuando mandé el mensaje es animar a los jóvenes a que reconozcan que también dependen de Él constantemente, con o sin cuarentena. Dependemos de Dios, hermanos, constantemente, con o sin problemas. Dependemos de Él constantemente, con o sin desánimo. Siempre dependemos de Dios. 1 Pedro 5, del 7 al 8, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. La Biblia dice que tenemos este desánimo, tenemos esta ansiedad, que la pongamos sobre Él. ¡Ey! Y no te duermas, porque en medio de todo esto hay alguien que está tratando de desanimarte, hay alguien que está tratando de devorarte. La Biblia dice que es el diablo. Hermano, y por algún momento no le haga pensar a usted que porque está en su casa, Satanás no quiere desanimarlo. No piense por un instante, hermano, que porque usted está en su casa en cuarentena resguardado, Satanás se cruzó los brazos y él también se puso en cuarentena. Claro que no. Si alguien está tratando de desanimar a todos los cristianos que hoy están dejando de voltear a Dios, de voltear a ver a Dios para enfocarse en lo que está pasando en el mundo, hermano, es Satanás. Puede aprovechar eso y le está aprovechando para desanimar a muchos. Cuando usted dejó de ver a Dios y se enfocó en, pero no tengo para la semana, ¿qué va a pasar conmigo? Hermano, tenemos un Dios en los cielos. ¿Que no? ¿Que no lo reconoce? La Biblia dice, sed sobrios y velad. Mi pregunta para ustedes, ¿está siendo sobrio y está velando? ¿O se ha enfriado? Yo temo y oro mucho por los jóvenes y constantemente se los digo porque es cierto. Porque no quiero, hermano, que se termine esto y que haya menos gente en la iglesia porque se enfrió. Algo que yo he visto es que después de las vacaciones gente no vuelve. En los institutos también. Gente entra al instituto, pasa un periodo de vacaciones y después no vuelve. ¿Y sabes qué pasa? Se enfrían. Bajan la guardia. No son sobrios, no velan. Y Satanás aprovecha eso, hermanos, para enfriarse. Y después dejas de reconocer que hay un Dios en los cielos. Dejas de reconocer que dependemos de Él constantemente.
El depender de Dios no es, hermano, solo cuando las cosas están bien y tienes trabajo. El depender de Él es constantemente. ¿No lo reconoces? ¿No entiendes que somos de Él y necesitamos de Él para seguir en nuestra vida cristiana? ¿Has seguido leyendo tu Biblia? ¿Has seguido orando? ¿Has seguido pidiendo? ¿Has seguido animando? ¿Has tratado de ser útil en las manos de Dios o piensas que no es importante? Punto número 1, reconociendo a Dios. Y ahora punto número 2, lo contrario a reconocer. Y eso es interesante porque si te pones a pensar en la palabra reconocer y te pones a pensar en lo contrario es desconocer. Ahora, no estamos hablando de conocimiento, porque lo contrario de conocimiento es ignorancia. Estamos hablando de reconocimiento y lo contrario de reconocimiento es desconocer. Ahora, porque si tú no estás reconociendo a Dios, ¿sabes qué estás haciendo? Estás desconociendo a Dios. Habemos mucha gente muy orgullosa que aun cuando estamos mal, no es que no sepamos que estamos mal, simplemente no lo reconocemos. Desconocemos o tratamos de desconocer las cosas, los hechos que apuntan a que nosotros a lo mejor somos culpables o la regamos. Y hacemos caso omiso a, hey, hay algo, me explico, que tan grande que está diciendo que tú tuviste la culpa, campeón. Pero vamos a eliminar eso y me voy a enfocar en aquellas cosas que sí me beneficien. Ahora, lo contrario de reconocer es desconocer. Si tú no estás reconociendo a Dios constantemente, que Él está en control de todas las cosas, si tú no estás reconociendo a Dios, que eres de Él y no reconoces que depende de Él, hermano, estás desconociendo estos aspectos también. Si conoces de Dios y no lo reconoces en tus caminos, ¿no será que lo estás tratando de desconocer? En Éxodo 12, capítulo 12, versículo 30 y 32, habla acerca de Faraón. Y cuando nos podemos estudiar un poco de la vida de Faraón y cuando Moisés estaba sacando a Israel de Egipto, vemos en él una situación muy, muy interesante. Porque cuando está Faraón y después de las, no sé, yo después de la quinta plaga a lo mejor hubiera dicho, es que ya váyanse, hay un Dios en los cielos y yo no tengo control sobre nada. Mejor váyanse antes de que terminen de destruirlos, pero no. Una tras otra vez, Faraón decía, no, ¿sabes qué? No te voy a dejar ir. Las primeras veces, agarró a sus hechiceros, hagan lo mismo para que vean que no existe un Dios. Estaba la evidencia que apuntaba, pero vamos a desconocer esto. Para las siguientes plagas llegó un punto en el que aún ni siquiera sus hechiceros pudieron hacerlo y dijo, ¿sabes qué? De todas maneras, no los voy a dejar ir. No quiero pensar que existe un Dios en el cielo que tiene control de todas las cosas. No quiero pensar que existe un Dios en el cielo que me está trayendo a juicio. No me gusta pensar eso. Cuando vemos el versículo 30 y 32 de Éxodo 12, aquí vemos después de la plaga número 10. En este punto, la situación en Egipto ya era bastante grave. Cuando llegamos a este punto, dice el versículo, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo y los hijos de Israel, e id, servir a Jehová como habéis dicho. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. En otras palabras, lo que estaba diciendo, ¿sabes qué? Ya váyanse. Porque si no los dejo ir, esto va a ir empeorando. Y ¿sabes qué? Vete, y cuando te vayas, pide por mí. Cuando te vayas, cuando ya estás allá, pide por mí. Cuando vemos el corazón de Faraón, veo un hombre que trató con todas sus fuerzas de desconocer que Dios estaba en control de todo.
Porque vemos si yo hubiera sido faraón, después de la quinta plaga, yo hubiera dicho, Señor, yo soy pecador, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque yo dije que no se fueran. Es mi culpa, no de todo Egipto. Es mi culpa. Yo la regué, Señor. Te imploro porque tú eres el único Dios verdadero. Cada una de las plagas que se mandó para liberar a Israel de Egipto, dicen que iba dirigida prácticamente a uno de los dioses más venerados de los egipcios. Entonces, para la quinta, sexta plaga, uno hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues estos dioses no sirven de nada. Hay un Dios en el cielo, como Naamán. Pero no. Faraón dijo, ¿sabes qué? Váyanse. Y cuando estés allá, pide por mí. Ahora, una persona que quiere desconocer a Dios, punto número A, se desagrada del juicio de Dios. Una persona que quiere desconocer a Dios se desagrada del juicio de Dios. Para un inconverso, Romanos 1, 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Dice la Biblia, habiendo conocido a Dios, no lo reconocieron como Dios. Muchas veces veo gente atea y la Biblia dice que ya todos han conocido a Dios. Esto está dándolo por default. El hombre conoce que existe un Dios. Lo que pasa es que el ateo trata de desconocer eso. Trata de ver la evidencia y dice, eso no es suficiente, prefiero estar en la ignorancia y pensar que no existe un Dios. Estoy viendo la creación, el diseño, estoy viendo aún la moralidad, estoy viendo aún las leyes de ciencia que dicen que todo no puede venir de la nada. Entonces, viendo eso, déjame hacerlo bolita, tirarlo a la basura. No existe Dios. La Biblia dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Y sabes por qué no reconocieron a Dios? Porque la Biblia habla de que el necio no le glorificó y lo desconocieron. Hay quien dice, y ahí hicimos un video ahí para evangelizar, y hay quien dice, ¿no?, que así como el ladrón no va a la policía, el ateo no quiere ir a Dios, porque no quiere ser juzgado. Nadie quiere ser juzgado. Aún cristianos no quieren ser juzgados. Porque así como Faraón dijo esto, sabes que hay muchas personas que también me han dicho, hermano, ore por mí. Y ellos no oran. Hermano, yo estoy pasando por una situación complicada, pero Dios los escucha a ustedes. Sí, a nosotros. Dile al pastor, él está un poquito más cerca. La verdad, hermanos, es que aún hay cristianos que también les desagrada el juicio de Dios. Son como aquellas personas que quieren ir al cielo y aprovecharse, me explico, y gozar de todas las bendiciones que hay en el cielo, pero sin Dios en el cielo. Quiero gozar de todas aquellas cosas que hay en el cielo, pero no quiero ese Dios que me va a juzgar. Y cuando le preguntas a alguien, ¿quieres ir al cielo? Todos te van a decir que sí. No hay ni una persona que te diga que no. A menos, obviamente, pues un ateo, pero todos aquellos que profesan creer en Dios. Y le dices, claro que sí. ¿Quién no quiere ir al cielo? El problema es que cuando los llevas al juicio de Dios, eso no lo creo. Prefiero desconocer eso. Aunque en el corazón de todas las personas está una conciencia que nos dicta. La Biblia dice que tenemos esa conciencia que Dios puso para reconocer que existe un bien y un mal. Dios así lo estableció. Ahora, un inconverso que desconozca a Dios, pues es inconverso. Pero un creyente que desconozca a Dios, es más, un creyente que desconozca o le desagrade el juicio de Dios. La Biblia dice en Salmo 119, 20, dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Verán, cuando David está diciendo esto, está diciendo que él se goza de los juicios de Dios. ¿No les parece increíble? No le saca la vuelta, ¿me explico? No fue con el sacerdote, le dijo, ustedes piden porque ustedes sí siguen los mandamientos de Dios. Yo no. Entonces, mejor ustedes pidan. Él está diciendo, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en que a lo mejor los juicios de Dios están ahí por amor a usted?
¿Alguna vez se ha puesto a pensar a que no se trata únicamente de poner una rayita más, me explico, algo más que el cristiano debe cargar todos los días? La Biblia dice en Salmos 56:3, dice, en el día que temo, dice, yo en ti confío. Si reconoces a Dios, entonces reconocerás que en el día que temes, puedes confiar en Él. Y mi pregunta para ti, en el día que temas, ¿en quién confías? En el día que temas, ¿puedes refugiarte en Dios? Uno dirá, ¿sabes qué, hermano? Es que me refugiara, pero eso significa que tengo que entregar aquellas áreas de pecado que me gustan. Entonces prefiero no refugiarme en Dios, prefiero buscar alguna otra alternativa, ignorando y desconociendo lo que Dios dice que ya se debe de hacer. Dios dice, refúgiate en mí, deleítate en mí, búscame a mí. Ah, sí, es que no me quiero deleitar en ti, prefiero deleitarme en las películas y ignorar el problema. Pero la Biblia dice, en el día que temo yo en ti confío, ¿sabes? Si estás teniendo temor, mi pregunta es, ¿reconoces que puedes también confiar en Dios y Él va a tener control de las cosas? No estoy hablando de un conocimiento de Dios, estoy hablando de un corazón alineado a lo que conoces de Dios y a esa verdad aterrizada. Hermano, ¿reconoce a Dios? ¿Reconoce a Dios en medio de las complicaciones? ¿O lo desconoce? Salmo 75:5 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan. De todos nos gusta pensar y decir, ¿sabes qué? Qué bueno, Dios nos promete en su palabra que nadie de nosotros va a mendigar pan, sí, pero dice a los justos. No, eso ya no me gusta. ¿Por qué? Verás, sí me gusta el saber que Dios siempre me va a dar el pan que quiero, pero no me gusta que Dios me considere justo a sus ojos. Es que eso es muy trabajoso. Es que hay mucho pecado que tengo que quitar, es que hay prácticas que tengo que dejar de hacer, hay cosas que simplemente me deleitan tanto en mí que se hace más fácil ignorar el hecho que Dios quiere que sea justo. Prefiero desconocer eso. Hermanos, reconozcamos que sí hay muchas bendiciones de Dios, pero también hay que reconocerlo. No solo en las complicaciones hay que darle la gloria de vida a Dios. Punto B, también en tus decisiones. Y ahorita muchos están pensando qué va a pasar si están batallando con el trabajo. Bueno, tienen que decidir a futuro. Si están, si están batallando económicamente, si están batallando con comida, si están batallando aún con su salud. Uno comienza a pensar y decir, bueno, a lo mejor voy a tener que hacer esto, o a lo mejor hacer esto. Y hermano, ¿por qué mi pregunta es, no reconoce a Dios y lo involucra también en sus decisiones? Salmo 139:24 dice, vaya en mí, si hay en mí camino de perversidad, y dice, y guíame por el camino eterno. ¿Sabes? Que también puedes acudir a Dios por guía, por sabiduría. Es más, Santiago 1:5 dice, alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídesela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿sabes? Y en medio de las decisiones que estás tomando también puedes orar y pedir guía a Dios, ¿sí sabes? Es que muchos dicen, no, sí, Dios está en control de todas las cosas, pero no puede decidir y ayudarme en las decisiones que estoy tomando constantemente. Hermano, eso es falso completamente. Estamos hablando y estamos llevando una serie en cuanto a la oración modo avión, y el pastor ha estado increíble esa serie, de verdad, la he disfrutado. Porque hay muchos aspectos de la oración que simplemente tomamos a la ligera. Y hay muchos aspectos de la oración que la depreciamos, pero hay un Dios en el cielo que escucha nuestra voz. Hay un Dios en el cielo, hermano, que responde a la voz de sus hijos. Pero también es cierto que, como el pastor habló, creo que era la tercera predicación, que tenemos que glorificar a Dios aún con lo que pedimos. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. Eso ya es un poco más complicado. Prefiero entonces no pedirle sabiduría a Dios. Prefiero vivir en ignorancia, desconociendo de esto. Hermano y oyente, si usted reconoce a Dios, reconoce reconoce, hermano, que si usted no busca a Dios constantemente, sus veredas no van a ser enderezadas. La Biblia dice que debemos servir a Dios.
Y debemos de glorificar a Dios. Y si alguien va a estar, me explico, más centrado en medio del caos, hermanos, ese es el cristiano, porque tiene un Dios en los cielos. Si alguien va a estar firme y confiado y sonriendo hacia el futuro, debe de ser el cristiano, porque tiene un Dios que lo respalda. Salmo 100, versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste ante su presencia alegre? Porque sabes que Él va a tener control de todas aquellas cosas que a ti te roban la paz. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste con alegría y fuiste ante su presencia con regocijo, glorificándole, porque sabías que Él iba a tener control de todas las cosas? Mi única intención, hermanos, en el mensaje es hacerles pensar y reconocer que hay un Dios en el cielo, y reconocer que Él está en control de todas las cosas, y reconocer que si Él está en control de las cosas, hermanos, Él puede cuidar de nosotros. No lo desconozca. Desconocer a Dios significa darle mejor placer a la carne e ignorar aquello que Dios espera de nosotros. Pero, hermano, así no es el cristiano. El cristiano se deleita en Dios. El cristiano se deleita en la ley de Dios. El cristiano, hermano, busca glorificar a su Dios. Si usted está viviendo una vida después de esta cuarentena, hermano, a lo mejor usted ya se enfrió y lo último que piensa es glorificar a Dios con su vida. Si es así y usted lo reconoce, hermano, pídale a Dios que enderece su corazón. Porque verá, un día esto va a pasar. Y si usted se enfrió, y si usted bajó las manos, y si usted no veló, como la Biblia dice que debemos de hacerlo, Satanás va a tomar partida, hermanos, y lo va a destrozar, porque él está buscando a quien devorar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Y Señor, gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que existes en el cielo y que tienes control de todas las cosas. Y reconocemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros y que podemos